Exactamente, tú planteas objetivos y ya Google y Meta hacen lo que quieren, pero lo tienes que controlar. Voy a contar un secreto de Nogresto. En realidad no controlamos nada. ¿Qué anuncio prefieres tú que aparezca? Lo va a decidir él, punto. El problema de la falta de control es grave. Son campañas inteligentes hechas para tontos. Aproximadamente desde 2019 el coste de adquisición, el coste por clic ha crecido un 40%. Partiendo de esa base de que sabemos que las campañas de SEO ahora son más caras, que tampoco podemos depender 100% de ellas. ¿Y el SEO está ahí para salvarnos? Pues cada vez menos, por desgracia. No soy un conspiranoico, no es de decir, antes te hacías rico con el SEO. Hay mucha gente que se ha hecho rico. Nosotros hemos montado negocios que de hoy son estables solo con SEO. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Tech and Trends. Hoy especialmente me hace ilusión porque me gusta el tema y los compañeros también. Venimos a hablar de comercio electrónico y de marketing digital. Es un tema que los que os dedicáis a esto sabéis que cada vez hay más revuelo entre los cambios de algoritmo de Google, la aparición de la inteligencia artificial, el crecimiento en los costes de muchas de las habituales técnicas de marketing online, y la realidad es que el uso de Internet sigue creciendo y los negocios a día de hoy no pueden permitirse no estar en Internet, ¿no? Hoy me acompañan José Manuel Pérez Pita, a partir de ahora Pita Secas, con más de 25 años, casi 25 años de experiencia en Internet, desde la maquetación, pinitos de programación, consultoría, SEO, un poco de todo en 25 años. Aprendí de todo, maestro de nada, y serán como 30 años de experiencia. Y Cristina González, pues un poquito más joven, hablamos de más de 10 años de experiencia, pero que es una suerte tenerla aquí porque ha gestionado cuentas como pueden ser Iberia, Movistar. Estamos hablando de la élite en el sector. Así que bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y creo que es casi que de obligado cumplimiento el que la primera pregunta en el año que estamos, en las fechas que estamos, con todos los revuelos que ha habido en los últimos meses, nos la vamos a quitar rápido del medio. ¿Cómo va a afectarnos la IA? Esta pregunta valdría para exactamente cualquier tema, pero en este caso la aplicamos al comercio electrónico y al marketing digital. ¿Cómo creéis que podemos sacar partido de las actuales soluciones de inteligencia artificial y cómo puede afectar al mundo de Internet ahora mismo? Cristina. Pues durante mucho tiempo yo creo que se ha estado hablando continuamente de que la IA no se iba a quitar el trabajo a la parte del marketing digital, pero realmente desde que se empezó a implementar, desde ChatGPT y demás, yo considero que realmente es un apoyo y una ayuda, porque realmente no es que te quite el trabajo, lo que hace es que te facilita muchas veces las cosas y te ahorra el tiempo. Yo conozco, por ejemplo, la parte de inteligencia artificial no solamente en el mundo de marketing digital, sino también, por ejemplo, en temas incluso hasta de call center, de reserva en restaurantes y demás. Y a un restaurante no le está quitando el camarero esa ayuda, o sea, ese puesto de trabajo, sino que le permite hacer reserva incluso cuando no hay un restaurante abierto. Entonces, como que facilita el trabajo y facilita también ese ahorro de tiempo para que se dedican a otras cosas. Y en el marketing digital considero que es un poco lo mismo. Es decir, la inteligencia artificial ahora mismo nos facilita muchas veces el trabajo, tanto en el análisis de datos como en buscar información mucho más rápido y estar muchísimo más actualizados. Pero sí creo que, aunque a día de hoy es cierto, estoy de acuerdo con lo que dices, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, sí creo que se ha generado un boom, que a lo mejor pensamos que esto va a ir más rápido de lo que va a ir realmente, pero sí que creo que van a cambiar ciertas tendencias, y me voy a dirigir a Rapita, y posiblemente sean los comportamientos del consumidor y el usuario. Podemos empezar a pensar que ya habrá gente, sobre todo los que ahora son más jóvenes, que están creciendo directamente con inteligencia artificial, que a lo mejor el día de mañana no buscan en Google o no buscan en un buscador al uso como conocemos ahora. Y creo que estamos muy acostumbrados a trabajar ese marketing digital de cara a buscadores o a redes sociales, ¿no? Pero sí que vamos a tener que cambiar, o tenemos que empezar a pensar en otras alternativas. Bueno, tú has empezado con la pregunta de cómo va a afectar, y no es cómo va a afectar, es cómo está afectando desde hace años ya. Nos lleva afectando muchísimo.
desde el momento en que se lo están usando las grandes empresas del sector, Google o Meta o cualquiera de ellas, en su algoritmo desde hace años, y luchando contra ellas estamos desde hace años. Llevamos usándolo en nuestro trabajo diario, como dice Cristina, ya varios años también. Y eso, bueno, en ese caso, como dice Cristina, ayudando mucho en todas las capas, en la capa de creación, en la capa de desarrollo, por supuesto, en la capa de planificación, en la capa de consultoría, en todos los niveles, todo el mundo está usando, y prácticamente toda la gente de todos los equipos usa herramientas, en las de la empresa, las contratan ellos mismos, el uso es masivo. Y luego, ¿cómo afectará a la parte de nuestro trabajo y a la relación que tiene a lo mejor el consumidor con los buscadores? Está afectando ya también. Decían, la gente no buscará en Google, la gente está dejando de buscar en Google. No solo porque usa la IA, porque hay otro sistema de búsqueda, pero sí está claro que cada vez habrá cierto tipo de búsquedas que no se localicen directamente o no se focalice, la gente no vaya a Google a buscarlas. Las búsquedas informacionales, pues cada vez se buscan menos. De hecho, de cierto modo tampoco era muy útil hacerlas. Bueno, yo voy a hacer el papel de abuelo cebolleta. Antiguamente había gente que hacía SEO posicionando términos como el tiempo en París, y tenía una web donde hablaban del tiempo en París. Pues Google fue cargándose eso y te da el resultado inmediato, y así con todo. Pues eso va a cambiar, exactamente igual. Nadie va a preguntarle a Google cómo optimiza uno de los grandes perdedores de toda esta guerra está Overflow. No creo que tenga mucho tráfico a día de hoy. Es un sitio de preguntas y respuestas para programadores. Ya no se usa. Se lo pregunta a una IA. O sea, eso ha cambiado ya. ¿Y cómo va a cambiar en el futuro? Eso no lo sabe ni yo ni nadie, pero brutalmente. Es decir, y a Google será uno de los grandísimos afectados de eso. Pasa que también puede ser de los grandes beneficiados porque sabrá usarla posiblemente y será de las que la aprovechen. De hecho, has puesto el ejemplo del tiempo en París, que yo creo que una de las cosas a las que nos dedicamos a esto de hace unos cuantos años, que hemos ido viendo en Google, es que cada vez es más capaz de identificar la intención de la búsqueda. Y cuando antes, hace muchos años, buscaba el tiempo en París, era capaz de posicionarte un artículo de alguien que decía que qué bonito es ver el cielo en París, cuando no tenía nada que ver con lo que estabas buscando. Ahora, si tú buscas el cielo en París, te está diciendo exactamente un clima nublado con 24 grados. El otro día, no me acuerdo de quién era, leí un tuit que hablaba de las nuevas intenciones de búsqueda que estaban creándose gracias a la IA. Antes no aparecían búsquedas tipo dame ideas para, o invéntate algo, o créame tal. Pero claro, esas intenciones de búsqueda creo que son muy orientadas a un ChatGPT que estamos ya acostumbrados a utilizarlo de manera generativa. ¿Creéis que desde un punto de vista tenemos que empezar a pensar también en esos tipos de intenciones de búsqueda en un punto de vista del marketing digital? Bueno, yo Cristina, perdón. Sí, Cristina, es que por ejemplo, el de punto de marketing digital a nivel ya de estrategia, por ejemplo, en SEM, ya Google te aplica la intencionalidad de búsqueda. Entonces, ya lleva bastante tiempo que incluso tuvimos que cambiar la estrategia en el momento en el que implantó eso, porque además se cargó un montón de concordancias, y lo que hizo fue minimizar o simplificar un poco toda la estructura, de tener al principio de todo, cuando salió el marketing digital, 20.000 campañas, a el menos es más, y si no es que incluso te penalizaba. Entonces, realmente con la intencionalidad de búsqueda llevamos mucho tiempo ya trabajando, y con menos palabras ya el propio sistema de Google, incluso cualquiera, es capaz de identificarte ya qué es lo que está buscando realmente el usuario y hacia dónde se quiere identificar, que en realidad para mí en esa parte es positivo, porque antes tenías que negativizar muchísimo y tenías que meter un montón de estrategias. O sea que en esa parte sí. La inteligencia artificial se basa en el procesamiento del lenguaje natural. Sí. Y ellos entienden, la propia IA entiende ya la intención de búsqueda, no Google. Google es pura IA. Claro. Google es pura IA. Yo tengo la teoría, y yo creo que hay mucha gente del sector que lo piensa, que incluso en el propio funcionamiento de Google hay ya tanta IA que ellos mismos no lo controlan. Y la desastrosa presencia de update con resultados sin sentido que llevamos viendo estos 2 años viene de ahí. Sí. Difícilmente ellos saben controlar ya qué va a pasar. Con lo cual la IA no va a pasar nada en el futuro, que no esté pasando de ahora. Hecho, puede ser que en el último año hayamos visto más rollback y más recoger cable de Google que hace años, cuando hacía un update y era como, bueno, ahora van a cambiar muchas cosas, todo el mundo a estudiarse las nuevas buenas prácticas de Google, y ahora te das cuenta de que hay una
un update. Y lo primero es, vamos a esperar a ver qué pasa, porque lo mismo en 2 semanas sacan otro que va hacia atrás. Es absolutamente random. De hecho, hasta niveles de errores de Google que están borrando sin saber por qué reviews de Google Maps. Y de repente un negocio, un restaurante, tiene 400 reviews menos, que me llamaron ayer para eso. Bueno, eso pueden ser fallos, pero sí, pero que empieza a ser un poquito inestable. Los updates son inestables, inconsistentes, la frecuencia es impredecible. Y no son rollbacks, son cambios radicales de tendencia donde si tú solapas la tendencia de visibilidad de 3 sitios competidores, ves como en un update sube uno, baja el otro y al siguiente se vuelve a mentir, se mantiene. Las tendencias se mantienen, pero los picos son horrorosos. Y la realidad es que sabemos que en esos 2 sitios no ha habido cambios sustanciales como para que provoquen esas caídas o esos crecimientos brutales que vemos de un día para otro y que por suerte, por desgracia, acaban teniendo además impacto en los negocios de los clientes. Ahora entraremos un poco a hablar de cuánto impacto puede llegar a tener. Cada vez menos, porque también lo hemos vivido últimamente. Hemos mencionado, y lo voy a hilar también con un poco de la parte de ella, ya hemos mencionado en distintas las campañas de SEM y de publicidad, el posicionamiento como lo conocemos hasta ahora. Vamos a ir profundizando en esta parte de SEO y SEM, pero ligándolo con el tema de la IA, sobre todo creo en la parte de SEM, creo que estamos basando mucho en IA, no nosotros, sino Google, hasta el punto de casi perder el control en algunos momentos. Sí. Es decir, en cierto modo estamos confiando ciegamente en Google para que Google haga lo mejor para nuestro negocio, nuestras campañas y consiga que vendan más. Los resultados, en cierto modo, nos ayudan a ver que las ventas crecen o caen. Pero muchas veces llega el momento de decir, es que no quiero salir por esto, pero no puedo hacer nada. Sí, de hecho con algunos formatos, por ejemplo, de Google, que pasa incluso, no solamente hablando de Google, sino vamos al punto de Meta, que también mete inteligencia artificial ya para la creación de anuncios y demás, como no te das cuidado, te cambia los anuncios y tú de subir una imagen perfectamente a que de repente se corte la imagen porque Meta ha decidido que sale mejor así, a lo mejor te ha capado la mitad de la imagen o te está superponiendo un texto, entonces como que tienes que tener mucho cuidado. Luego también la parte del algoritmo, cuando se optimiza, porque ya prácticamente todas las estrategias son de Smart Bidding, sí que tienes que tener en cuenta la forma de optimizar que está teniendo Google o Meta y luego también los cambios que tú estás haciendo, porque entra en una fase de aprendizaje, que esa fase de aprendizaje tú la tienes que controlar, porque si no, se te va de madre. Para los noveles en el tema, ¿qué es el Smart Bidding? Sí, el Smart Bidding es una estrategia automatizada, es decir, que la puja tú no la controlas, la puja y todo el sistema de optimización lo optimiza o Google o Meta en base a las condiciones que tú le pongas, bien maximizar clics, es decir, que tú quieras tener un mayor volumen de clics o un mayor volumen de conversiones o mejorar el CPA, es decir, el coste por adquisición, es decir, pues quiero que no sobrepase de 5, entonces tú ya no optimizas las campañas, sino que directamente tú planteas objetivos. Exactamente, tú planteas objetivos y ya Google y Meta hacen lo que quieren, pero lo tienes que controlar, porque claro, si no hay... eso voy, a encontrar ese equilibrio en decir, la realidad es que todo puede sonar tan fácil como voy a plantearle este coste de adquisición y que Google haga lo que sea para conseguirlo. Exacto. Pero no es tan sencillo como eso y ahí está el trabajo de los expertos por detrás para encontrar ese equilibrio de que Google no haga tanto lo que quiera o perder un poco el control. Pues yo voy a contar un secreto por esto. En realidad no controlamos nada. Es decir, nosotros le decimos a Google cuánto queremos gastarnos y cuánto queremos ganar y Google o Meta con su Smart Bidding deciden en qué lo invierten y cómo lo invierten. La capacidad de control es bajísima, es cada vez más baja. Puedes controlar, en cierto modo, qué recursos le ofreces para que él juegue. No, eso sí puedes controlarlo bastante bien, tu catálogo de productos, pero ya no puedes controlar dónde aparecen, ni siquiera qué anuncio prefieres tú que aparezca. Lo va a decidir él, punto. Con inteligencia, sí. Con resultados, sí. Pero cuando no va bien una campaña, el problema de la falta de control es grave. Es decir, son campañas inteligentes hechas para tontos. Como nosotros, con perdón. No, hay una pérdida de control enorme ahí y al final, cuando dejas que un solo agente tenga tanto control, pues hay un problema serio, porque ellos dominan tanto la entrada como la salida. Esto que acaba de decir me viene perfecto, porque la realidad es que, en cierto modo, confiamos en la inteligencia de Google, en cómo él va a gestionar o va a evolucionar nuestras campañas para que consigamos esos objetivos de adquisición o de ventas o de volumen, el objetivo que le hayamos definido. Y para nosotros, en cierto modo, podríamos decir a priori que es más fácil.
Pero ¿cuál es la realidad? No es más fácil. No es más fácil. Digo, así Claro, sí, aparentemente. aparentemente, Es mucho ¿no? más costoso conseguir optimizar. Claro, aparentemente, no, pero voy más allá, porque aparentemente puede pasar eso y si confiamos en los resultados que nos da Google y vamos creciendo en ventas, todo perfecto. Pero la realidad de esas campañas es que aproximadamente desde 2019 el coste de adquisición, el coste por clic ha crecido en 40%. De media. Eso estamos diciendo que para vender lo mismo tenemos que gastarnos un 40% más. Cuando estamos hablando de inversiones en publicidad pequeñas, de menos de 1.000 euros, pues a lo mejor si la rentabilidad que estás sacando es interesante, un 40% de 500 euros es 700. Pues a lo mejor el negocio se puede permitir gastarse 200 euros más. Pero cuando estamos hablando sobre todo de volúmenes más grandes, de empresas que se gastan cientos de miles de euros en publicidad y por vender lo mismo tienen que gastarse un 40% más, ya entramos en unos puntos de medir rentabilidad que ahí sí que veo yo que es donde está realmente el punto más complicado, en ser capaces de medir toda la información que tenemos y ser capaces de optimizarla. Partiendo de esa base de que sabemos que las campañas de SEM ahora son más caras, desde mi punto de vista creo que una de las conclusiones que tenemos que sacar de eso es que tampoco podemos depender 100% de ellas y que tenemos que trabajar en otras líneas, en otros canales que nos puedan proporcionar ventas, a lo mejor no son tan inmediatas como con las campañas pero que tengamos un complemento a esa subida de CPC que puede pasar de un día para otro. Y por eso os voy a preguntar ahora por la parte más orgánica, la parte SEO, es decir, no podemos depender de que todo nuestro tráfico y venta vengan por pago, tienen que venir de manera más natural. ¿Cómo es la situación ahora mismo del SEO ante estas IAs de Google que controlamos un poco menos también porque los algoritmos son más complejos y hay más actualizaciones? Aquí le paso la pelota a Pita. A ver, bueno, vuelve un poco a lo de antes que he dicho, la falta de control, por puntualizar, y era un poco en modo troll. Eso lo que hace un poco más difícil nuestro trabajo, más costoso y, ojo, nos cuesta controlar, pero hay que controlar mucho más, porque Google va a aprovechar cualquier recurso que a lo mejor por el cual tú no tienes por qué pagar para que pagues por él, por ejemplo, tu marca. Si no sabes lo que estás haciendo con campañas de marketing o con las campañas primas famosas de Google, él va a tender a usar lo más fácil, lo menos costoso para él, y lo que más vende para generarte un gasto innecesario. Controlar eso es complicado. Y luego saber elegir dónde pongo, cómo las divido, y la parte de creatividad es complejo. Pero bueno, volviendo a lo que preguntaba, de la dependencia del SEM. Del SEM dependemos, ya eso no tiene vuelta atrás, si no será de otro tipo de ads. ¿Y el SEO está ahí para salvarnos? Pues cada vez menos, por desgracia. Y lo dice una persona que lleva 20 años haciendo SEO y que está viendo un panorama pues complejo. Complejo porque al haber un monopolio de facto con Google, él domina y él decide qué presenta, y a él obviamente le beneficia presentar cada vez menos resultados orgánicos y más resultados de pago, y eso lo va haciendo poco a poco, no nos engañemos. No soy un conspiranoico, no es decir, pero la realidad es la que es. Sí. La realidad es la que es que la rentabilidad o la capacidad de generar ventas de SEO ha bajado muchísimo. ¿No produce ventas? No, sí, claro que produce ventas, y de hecho, por ejemplo, siempre va a generar el SEO de tu marca, que es el más fácil del mundo, es el que no debes de perder nunca y el que no debes de traspasar Google Ads o Social Ads. Pero, de hecho, el SEO sigue siendo la principal fuente de tráfico. El SEO sigue siendo la principal fuente de tráfico en la mayoría de los negocios, ojito, hay algunos que ya no lo es. Por supuesto, digo sí que lo media. Es. Pero su capacidad de negocio ha bajado de una forma impresionante. Abuelo Cebolleta de nuevo. Si hace 15 años yo tengo una tercera posición para la palabra pendientes de oro, yo estoy vendiendo pendientes de oro todos los días. A día de hoy yo puedo tener la palabra pendiente de oro en tercera posición, y si no tengo una marca suficiente y no me acompaña con una campaña de ads, pues a lo mejor no vendo ni para cubrir mi inversión. Y eso es literalmente, antes te hacías rico con el SEO. Hay mucha gente que se ha hecho rica con Nosotros hemos montado negocios que a día de hoy son estables solo con SEO. ¿Te acuerdas, David? No hacíamos SEM hace mucho tiempo, ¿verdad? Eso es un panorama que ha cambiado. Quiere decir, no ¿recomendamos no hacer SEO? No, todo lo contrario. El SEO, como bien dice David, tiene que estar ahí para reducir los costes y la dependencia de otros canales,
Y luego el SEO da una importantísima, si no negocio directo, no conversión directo, da muchísima visibilidad y eso es marca. Sí. Es decir, si yo consigo aparecer en el buscador, son impresiones de marca, ¿no? Que también cuestan dinero. Creo que Cristina tenía también que tirar seguro, porque... Bueno, sí, tengo aquí varias preguntas, pero bueno, me estáis haciendo el camino fácil. Sí. Yo me acuerdo hace 2014-15, creo que empecé yo en el SEO, de un profesor que decía el objetivo final del SEO es hacer branding. Y cuando salgas con muchas búsquedas en primera posición, lo que estarás haciendo es que tu marca se vea. Nosotros aquí hemos tenido muchos debates de qué es el branding, qué es hacer branding y si hacemos o no branding, ¿no? Pero yo creo que todo lo que estamos diciendo ahora mismo, al fin y al cabo, se basa en darle más importancia a tu marca, y los propios actores como Meta y como Google sabemos que valoran más una marca reconocida que una marca que puede tener una optimización SEO tan buena como la otra y unas campañas súper bien optimizadas, pero que la marca no es tan bien conocida, ¿no? Entonces, de cara ya a un mundo empresarial en el que la gente tiene que hacer inversiones en marketing digital, porque la realidad es que tienen que hacerlas, creo que es importante transmitir ese objetivo final de, oye, que tú lo importante que tienes que hacer es potenciar tu marca. Y a partir de ahí es cómo potenciamos nuestra marca con SEO, con SEM y con las otras disciplinas, que redes sociales, el marketplace o lo que sea, ¿no? Pero creo que la clave ahí está, sea por SEO, sea por SEM, cuanto más visibilidad sea tu marca, tenga tu marca, mejor. Y eso es lo que provoca es que no podamos permitirnos fallar en ninguno de ellos. Efectivamente, ¿no? Sí. Con todo lo que estamos hablando, otro de los puntos que a mí me parece súper importante y cada vez más, y también más complicado, creo que estamos siendo un poco tremendistas y estamos aquí en un mundo imposible de gestionar, es la parte analítica, porque la realidad es que todos estos comentarios que estamos haciendo de campañas de inteligencia artificial, de más de visibilidad, de marca, pero menos negocio, etcétera, se basa en un entorno de análisis que también es cada vez más complicado. Y aquí sí creo que es donde se puede marcar diferencia y darle un valor añadido al proyecto, ¿no? Y aquí os pregunto, oye, ¿cómo veis vosotros el mundo de la analítica en un año en el que hemos cambiado, en un periodo de tiempo hemos cambiado de Google Analytics Universal a Analytics 4, en el que de repente cambian la ley de cookies y ahora tenemos el Consent Mode V2, que de primeras parece que perdemos muchos clics, pero parece ser que después podemos recuperarlo? ¿Cómo veis y cómo afecta, pues en el caso, como ya nos vamos yendo cada uno a lo nuestro, a esa parte de publicidad, Cristina, esa parte analítica? ¿Cómo podemos sacarle más partido y en el escenario que estamos ahora? Bueno, es que de hecho la parte analítica, en la parte de performance, es decir, la parte de publicidad, es como el pilar o la piedra angular de cualquier negocio. De hecho, yo he llevado proyectos donde la analítica la tenía, es que no era prioritario en su negocio, estaba súper mal presentado y al final, ¿qué pasa? Que van a ciegas, que lo que creían que estaban midiendo, lo que creían que eran ventas o generación de leads y demás, pues no era real o estaba duplicado y demás. Entonces eso te hace tomar unas malas decisiones. Entonces, cualquier proyecto que parte en una parte de donde se va a hacer publicidad o inversión, se tiene que traquear todo al milímetro, porque tenemos que tener la ciencia cierta de que todo lo que llega de información tiene que ser veraz. Eso para empezar. Luego, muchas veces pasa que tenemos también conversiones offline, es decir, conversiones que están fuera de la parte del mundo digital, pero también se tienen que medir. ¿Qué pasa con esas empresas que de repente generan un lead, es decir, dejan su teléfono y termina convirtiendo, por ejemplo, en un call center o en una tienda? ¿Perdemos la traza? No. Hay formas de poder medirlo, y eso para cualquier estrategia de marketing digital pues es la base. Entonces, lo principal cuando nosotros cogemos cualquier proyecto aquí es, nosotros miramos la página web, miramos un poco cómo están midiendo qué cosa, y ahora a partir de ahí se hace una auditoría, a partir de ahí se analiza qué es lo que tenemos que medir, se empieza a implementar, y entonces cuando se hace la estrategia de marketing digital. Nosotros no se puede hacer una estrategia de marketing digital sin tener esa parte previa. ¿Cuántas veces hemos hablado de que el principal problema que nos encontramos muchas veces es que no nos hemos parado a pensar la estrategia, los objetivos, los KPI, etcétera, antes de empezar a montar todo esto? Le voy a dar una vuelta a la pregunta hacia Pita, siguiendo con la analítica. Esto lo tenemos claro, tenemos mucha información, tenemos que sacarle partido, partimos de esa base.
Pero hay un concepto que a mí me encanta, porque además creo que cada vez lo entiendo menos. Y vale, pero al final tenemos que sacar datos, tenemos que medir rentabilidades como negocios que somos. ¿Cómo atribuimos? Vamos a empezar por lo que más sencillo. Lo de la atribución. Para hablar de la atribución hay que hablar de algo que quería apuntar, por eso te estaba pidiendo la palabra. La analítica es la base, es absolutamente la base de todo. Vuelvo a poner aquí encima mi perspectiva histórica de cuando podíamos medirlo todo. Cristina se ha vivido esa época donde en el medio digital nos diferenciábamos claramente de... Cuando en Analytics nos daban las palabras clave. Bueno, eso ya hace años que murió, pero era increíble. Podía estar en las palabras clave. Queridos amigos, en Analytics te salían las palabras clave que vendían. Y esto se ha ido dificultando y se sigue dificultando día a día y se va a seguir dificultando cada vez más. Por desgracia, cada vez nos parecemos más al off. No, nunca llegaremos a ese nivel de descontrol, pero... y la suelto como siempre. Pero está cada vez más complicado lo del tema de la medición. ¿Quiere decir que no midamos? No, todo lo contrario. Hay que medir más fuentes, por más medios, contrastar más datos. Ir más al detalle y hilar más fino. Venimos de 2 años terribles. Realmente, sobre todo porque siempre, es decir, los de marketing digital pobre como yo, nuestra herramienta era Google Analytics. No teníamos, yo eso de Adobe no lo he visto en mi vida. Fuera de ahí medíamos poco. Pero yo llevo midiendo con Analytics años y años. Y venimos de que Google decide que Universal ya no vale, porque no vale, porque es verdad que no valía, tenía muchos defectos, venía de una cosa antigua que ya no se sostenía, no cumplía con las legislaciones europeas en nivel de protección de datos y saca una nueva herramienta y se carga un plumazo la anterior. Nadie entenderá por qué no puedo tener mi histórico de datos. De hecho, estoy haciendo consultoría ahora y no sé cómo qué le pasaba a esa web hace 12 años, como haciendo una auditoría. Ojalá fuera hace 12. De una web. Hace 3. Una auditoría de una web que audité hace 13 años. Claro. Y que ya tenía Analytics y esos datos se han perdido. Además del paso a GA4, que es una grandísima herramienta de medición, por cierto, pero muy buena. Se nos viene encima la ley de cookie y Google saca el Consent Mode para poder trabajar sin cookies, que es otra maravilla, pero que ha hecho que perdamos mucho tiempo en implementación y tengamos otro periodo de datos terrible, y estamos empezando a asomar la cabeza. Ahora podemos empezar a hacer comparaciones interanuales medio decentes, pero nos hemos pasado años tremendos. Y eso ha sido un drama para todos, y para que los clientes incluso no puedan optimizar muchas cosas. Pero bueno, eso nos lleva a que hay que medir más y de otra forma. Muchas veces tener herramientas alternativas de analítica, tener medios para medir precisamente las conversiones off, traerte más datos del ERP y el lazo con la IA, y tirar muchas veces de IA para interpretar, para sacar cosas, para sacar conclusiones, para hacer CR de una forma más sencilla, que antes costaba mucho a la hora de poner experimentos. La analítica es la clave de todo. En eso lo tenemos muy claro como agencia, que todo lo que hacemos lo medimos. Por desgracia no podemos medir a día de hoy todo, pero medimos todo lo posible. De no medir nada, sí. Creo que aparte que ese cambio, el haberlo hecho más complejo, también ha hecho que nosotros nos pongamos las pilas y casi que midamos mejor. Tenemos más atención. Antes muchas veces nos conformábamos con datos más superficiales y generales, y ahora esos datos ya nos hemos dado cuenta, primero porque no es tan fácil conseguirlo, no tiene sentido a lo mejor invertir en conseguir un dato general cuando puedes ir al detalle concreto que te va a aportar mucho más valor en la información. Pero lo ha comentado Cristina, con las campañas de Smart Bidding y con las campañas con las PIMAC de Google, tú pujas por una conversión, y si no eres capaz de medir las conversiones, las campañas no tienen ningún sentido. Claro, ahí se hace la medición, no se hace crítica, se hace hipercrítica. Toda conversión que yo no sepa informar a Google o a Meta o a TikTok o a quien corresponda de qué ha ocurrido, es un dato que no le doy. Pero bueno, y un dato de ineficiencia, que hace mi campaña más ineficiencia. Y menos aprendizaje, porque al final el Smart Bidding necesita un volumen necesario para que haya un aprendizaje, porque al final el algoritmo, si no tiene una data contundente, tampoco te va a servir. Es un Smart Bidding que no te va a dar resultados ni fiables ni coherentes. Sí, eso ha hecho, y yo siempre hago de abogado de pobre en este caso, que hay muchas pequeñas empresas que antiguamente en el medio digital le daba la oportunidad de montar un negocio. A día de hoy, toda esta parte de IA, de Smart Bidding, de escasez de datos y de necesidad de mucha interpretación estadística, si no tiene un volumen suficiente de datos, de tráfico y conversiones. De hecho, hoy si no se te activa el modelizado con el Consent Mode,
Tú tienes un 25, un 30% menos de registro de conversiones en Google Ads, eso es dramático, ¿eh? Es un auténtico drama, vamos. Sí. Y hay que tener 2.000 visitas aproximadamente al día para tener activado el modelo de datos en Analytics. Creo que en Google Ads hay algo menos. De hecho, nosotros hemos visto casos en los que, por ser capaces de profundizar un poquito más, hemos visto que la rentabilidad de las campañas no era tal y como nosotros pensábamos, porque un porcentaje muy alto venía por términos de marca. Y en ese caso, pues muchas veces dice, oye, mira, pues que a mí esto entonces no me está siendo tan rentable como yo pensaba, porque yo esperaba que estaba captando clientes que realmente no estoy captando porque son clientes que ya me conocen, ¿no? Esto ya aquí podríamos entrar solo en atribución en analítica. Bueno, no los captas, pero no te los roban. También Exacto. es verdad. Es que aquí hay un debate siempre con esa parte, es en plan de... ¿Lo pierdo o no lo pierdo? ¿Me lo estás quitando o no lo estás quitando? Pero siempre está modo también la conspiranoico. competencia. Y además no habrá una respuesta, no hay una respuesta clara. Habrá casos en los que sí que a lo mejor no estamos gastando tanto y a lo mejor tampoco nos robaban tanto. Oye, y todo lo contrario, es que si no haces esto, es que a lo mejor... Por eso nuestra respuesta siempre depende. Depende, ¿no? Expongamos verdades ocultas del marketing digital. El problema no es lo que tú quieras hacer, sino lo que ya hace Google. Claro. Porque Google, si sabe que tu marca vende, cuando tu competencia ponga una campaña de Pimax, y si tú, por ejemplo, tienes una marca de motos que vende muchas motos, sabe que el término de marca, no sé, Motos Pepito, vende. Y es posible que puje por esa palabra una campaña mal configurada de un competidor. Y eso va a obligar a que Motos Pepito diga, hostia, me tengo que proteger. Y dice, vale, venga. Pero eso también es dinero para Google. Claro, por eso lo que digo. hace Claro, al final Google es un negocio y al final... Todo para él. Claro. Todo Al para final él. lo difícil es estar encontrando el equilibrio. ¿Hasta qué punto me merece a mí la pena seguir pujando por términos que realmente sé que a lo mejor en orgánico ya voy a salir primero? ¿Hasta qué punto soy capaz de identificar que aquí sí me hace falta porque hay otros competidores que están pujando por mis términos y en este no? Y claro, ahí va yo, es que no vale con hacer una analítica de es que el 20% viene de aquí y el 40% de aquí, no, es que todo es mucho más complicado y hay que ir mucho más fino. Bueno, acordaros que cuando empezaron las campañas Pimax en Google no te daba datos de bueno, de nosotros búsqueda. hemos visto... Y hemos estado ciegos, durante un año creyendo que iban súper bien. Era todo término de marca. Hemos visto, lo hemos vivido en directo, el de que de una semana a otra, preparando informes, pongan una pantalla donde ya puedes empezar a verlo. Así que... Y descubramos que el 80% eran términos de marca, ¿verdad? Sorpresa. Claro, pero bueno, justo has dicho una cosa... Pero eso, y pongo en valor nuestro servicio. Al final eso se arregla con mucha monitorización, mucha medición y darte cuenta, porque ¿cómo sabes si se está anunciando por tu marca la competencia? No puedes coger y dejar las campañas ahí andando solas. Claro. Te necesitas un experto en marketing digital. Es más complicado. Que eso al final no te lo da la IA, que al final lo que siempre venimos, que se considera apoyo, pero al final la lógica o el expertise que tiene ya una persona de marketing, el estar muy encima y demás, las estrategias. Yo ahora mismo estoy de acuerdo, pero ahí tendríamos que entrar, que a lo mejor ahora mismo no es capaz, pero el día de mañana sí. Pero bueno, ya sería eso entraríamos en otro debate el día de mañana. Ahora mismo... Hemos hablado mucho del gran actor Google, pero para todos aquellos que se dedican a vender en internet, que tienen comercio electrónico, hay otro gran actor que cada vez le salen hermanitos pequeños, que es Amazon. Sí. Y con Amazon no me refiero solo a Amazon, sino al mundo marketplace, donde casi que todo lo que estamos diciendo hasta ahora lo podíamos aplicar, porque incluso la última frase en la que has dicho es que Google al final va a hacer, según tu marca sea importante o no, te va a tratar de una manera u otra. El propio Amazon ya sabemos que lo hace. ¿Qué pensáis a nivel general ahora mismo de la situación de los marketplaces? Porque la realidad es que, por un lado, hay gente que oye, vendedores, quiero decir, que dicen las comisiones de Amazon son muy altas, por mi margen yo no puedo permitirme entrar en Amazon, pero por otro lado hay que ser consciente de que hay mucha gente que ni siquiera busca un producto en Google, que entra directamente en Amazon y que busca ahí el producto. Por tanto, hay un volumen muy grande de usuarios que directamente buscan en Amazon. Si lo buscan en Google, el primer resultado es Amazon. Amazon, efectivamente. Vas a acabar en Amazon, sí. Bueno, no en todos los sectores. No, pero en muchas veces sí que pasa eso, de que el primer resultado, incluso por encima de la marca, está Amazon, posicionado en orgánico. Entonces con más razón. Ahora mismo para vosotros veis importante, ¿cómo de importante veis para un comercio electrónico el estar o no en Amazon? ¿Cristina? A ver, pues depende, es que todo siempre depende, porque primero lo que tú has dicho, o sea, tienes margen y tienes rentabilidad para estar. Los costes dentro de Amazon no son baratos, no solamente por la comisión que se lleva, sino hoy justamente lo estábamos viendo, es decir,
Si tú no aplicas la logística de Amazon, es decir, el modelo que se llama FBA, tienes también un problema, porque ahí te dan en plan el Prime, el famoso Prime de Amazon, en la inmediatez, que es lo que al final la gente busca. O sea, Amazon lo que ha creado es un antes y un después. Tú antes eras capaz de esperarte 3-4 días a que te llegara un paquete y ahora no eres capaz. Ahora es que lo quieres ya, mañana y a ser posible. Y si no son ciudades grandes, en ciudades grandes incluso en unas horas lo tienes en tu casa. Entonces, eso con tu marketplace no lo tienes. Pero ahora, si tampoco estás metido en Prime, tampoco lo vas a tener. Entonces, tienes que analizar muy bien qué es lo que a ti te interesa, o sea, a nivel de empresa, a nivel de costes y cuáles son tus precios, porque en Amazon hay 20.000, o sea, es que salen como de pega una patada y te salen 20.000 productos similares, donde lo único que se está luchando es a base de precios, de ofertas. Entonces, pero no hablemos solo de Amazon. Yo bueno, voy Amazon, más mira, al... había Porque la AliExpress. realidad... Pero aquí depende, perdón, David, con Amazon o cualquier marketplace, que depende de quién eres. Sí. Si eres una marca, seguramente Amazon te va a Te funcionar. funciona. Si eres un distribuidor, es posible que Amazon te funcione. Para el e-commerce tradicional, Amazon difícilmente o pocas veces va a ser un gran negocio. Otra cosa es que utilice Amazon como plataforma de marca también, para generar volumen, para generar ventas, pero para el comercio tradicional, Amazon es básicamente un enemigo. Y más nosotros donde estamos, que estamos aquí en una empresa que el sector del libro es prioritario para ellos. Pero, es decir, ¿también puede ser tu amigo? Sí, hay estrategias que pueden hacer que Amazon o otro marketplace sea tu amigo. Depende del producto que tenga y de la marca que tenga. O sea, al final todo se Y de la se pasta que basa, estés dispuesto a exactamente. perder o dejar de ganar. O el recorrido que tú quieras, porque muchas veces incluso los propios clientes lo quieren todo para allá. Y por ejemplo Amazon, pues es un poco carrera a fondo, ¿sabes? Es decir, no lo puedes Sí, montar pero al todo fin y al tan cabo rápido. tampoco podemos negar la realidad. Es decir, No, es que no. no me acuerdo el dato exactamente, pero en una charla que estuve el año pasado hablaban del crecimiento de los marketplaces y de que el 70% de la población o el 80% de la población compra en marketplace. Todos son Es que marketplaces. es- Marketplace. aunque no nos Y damos claro, cuenta. y sabemos que cada vez surgen más, porque los que comprábamos, bueno, yo no, pero que compraban antes en Leroy Merlin, ahora no, a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta de que Leroy Merlin la mitad de las veces no se lo estás comprando a ellos y que es un Leroy marketplace Merlin, son de Carlón. De Carlón, PC Componente. Es Es que en cualquiera, incluso hasta Carrefour es un tiene marketplace. Entonces, que ya cuando hablamos de marketplace no es solo Amazon, es Amazon y sus competidores, como puede ser Miravía, AliExpress, etcétera, y un montón de marketplace especializados por sectores que están apareciendo. Entonces, ahí es donde yo veo, además, es que el propio Leroy Merlin ya le sigue comiendo cada vez más la tortilla a otros competidores que estaban saliendo, porque yo no solo ahora vendo lo mío, vendo lo de todos los demás. Claro. Por eso creo que es algo que muchas veces, y me cuesta mucho pensar, porque sí es cierto que yo pienso como Pita, de si no eres distribuidor, si no eres una marca, si no tienes unos márgenes que te permitan entrar ahí, no conviene o no merece la pena. Pero sí es cierto que cada vez creo que nos vemos más obligados a que o empezamos a estar en esas plataformas o cada vez va a ser más difícil. Sí, lo que pasa es que tienes que tener negocios muy optimizados. Tienes que decir, puedes ser un retailer y vender en marketplaces, sí, pero tienes que tener tu ¿Cuántas proceso. veces habéis buscado en Amazon y después habéis buscado a ver si está esa tienda en internet por si estaba más barato? Se hace. Sí, se hace. Y hay estrategias para intentar recastar a esos clientes, aunque a Amazon no le guste. Pero pues, lo que sí o sí, si para meterte ahí, tienes que tener tus sistemas de gestión, tu logística, tu procedimiento de trabajo muy optimizados, porque no puedes perder un duro. Es decir, tú lo que no puedes es no saber un control exhaustivo de tu stock, no puedes... Si lo haces así, los marketplaces pueden ser una oportunidad. Y también hay que estar atentos, por ejemplo, a la aparición de nuevos marketplaces con muchas mejores condiciones que Amazon, que crecen. Miravia está ahí, Miravia está yendo bien a Y mucha está gente, fuerte, y está está yendo muy fuerte. fuerte. Y están dando muchísimo, están perdiendo pasta ellos por su cuenta, pero los que están dentro están ganando ahora mismo. Durante un tiempo esto como las redes, ahora TikTok es barato y Claro. pues, entonces los marketplaces son una oportunidad más. Para el que más difícil lo tiene, el retailer, pero hay oportunidades ahí. Estudiando, eso sí, no te metas si no tienes músculo financiero, no te metas si no tienes la empresa muy bien organizada y tu logística A nivel de perfectamente logístico es hecha fundamental. y un margen mínimo. Es decir, si eres un new player que no tienes rappel con tus proveedores, no tienes margen suficiente, no que va a está- poder, es no, imposible. sentencia a muerte. Si tú ya llevas años, vende online, tienes movimiento, tienes volumen, aunque uses canales para hacer, básicamente, no de hacer dumping, pero para conseguir volumen y conseguir rappel, empiezas a tener la oportunidad de entrar ahí. Hoy hablábamos con un cliente que Sí. cuando empezó tenía un 30, ahora tiene un 80, pues se puede pensar empezar a entrar en marketplaces y usarlos como palanca. Ahí están.
son de los más complicados, ¿eh? Pero ahí están. Quizás diría que el último sería Amazon, ¿eh? Sí. Yo no, por eso digo que Amazon lo digo porque es el más conocido para la gente que nos oiga, pero que cada vez salen más y en el momento que te pones en un sector concreto a buscar marketplace especializados, salen más y ahí hay nuevos. Y algún día habrá que hablar de esos e-commerce tradicionales que de repente quieren jugarse en marketplace y se cargan su propia marca. Hola, PC Componentes. Bueno, la verdad es que simplemente yo con la atribución me hubiera tirado las 45 minutos o 40 minutos enteros hablando. Pero me he saltado rápido, se nos acaba el tiempo, pero voy a lanzar la última para ya una cita que pongamos después debajo firmado por ¿qué recomendáis o qué tendencias veis importantes o qué pensáis que pueden hacer estos negocios que nos escuchen y que digan, pues mira, me habéis puesto más nervioso de lo que ya estaba con el marketing online de cara a un futuro próximo 2025? Cristina primero, cerramos con Pita y hasta la próxima. Pero es difícil, ¿eh? Sí. Sé que no lo habéis preparado, pero así mejor. A nivel de tendencia, es verdad que hemos ido viendo una evolución también incluso en la forma de buscar a la gente. Tú has dicho antes el tema de la IA, y versus Google, pero también cada vez hay más gente que busca a través de las redes sociales, incluso de YouTube. O sea, hubo una tendencia primero de que pues me saltaba había muchos YouTube, temas que no hemos llegado a hablar. claro, pero luego también había un montón de gente que ahora busca directamente, incluso en TikTok. De hecho, TikTok hasta hace nada no tenía ni siquiera nada de publicidad. Ahora se metió en publicidad de branding, ahora hace un año, y ya se metió en la parte de performance. TikTok Shop, efectivamente. Entonces, todas esas tendencias que van evolucionando, que yo lo que digo a los clientes es que no tengan miedo de utilizarlas. ¿Por qué? Porque es también la alternativa que estábamos comentando antes al famoso Google caro, al Amazon caro, no sé qué, a la dependencia, efectivamente. Y creo que eso es fundamental de cara no solamente a tener más visibilidad, sino que si tú te quieres tener resultados a nivel de performance, que tengas esa posibilidad, porque son canales que son mucho más baratos y que te van a aportar muchísimo. Tanto que puedes crecer bastante a nivel de marca. Digamos esa recomendación por el diversificar, ¿no? Y explorar otros canales que muchas veces no los pasamos por alto. Sí. Pita, 2025, ¿cómo se te plantea? Que en 2025, como en 2020, no tener una presencia digital mínima. Para mí el marketing digital es todo. Hasta tener una ficha de Google My Business, ojito, y el SEO local. Eso es marketing digital. Bueno, el marketing digital es un must para cualquier empresa. Todas tienen que hacer algo de marketing digital. Si hablamos de marketing digital para performance, para conseguir nuevos clientes, para vender, hay oportunidades, como dice Cristina, siempre la hay. Y aquí, y lo digo, no soy de recomendar a la gente gastarse la pasta por gastársela, pero sí déjate acompañar por alguien que sepa de esto, porque si no puedes perder mucha pasta. O sea, déjate aconsejar e inténtalo. Sobre todo, y además creo que de los pocos, es decir, donde realmente todavía queda oportunidad clara para mí es en los negocios que tienen negocios físicos y se van al digital, es decir, la unicanalidad. Es decir, los clientes que tienen tiendas físicas tienen la capacidad de aprovechar mucho más el medio digital. Ahora mismo creo que está mucho más difícil para el digital puro, no como antes podían hacer alguien digital sin marca y desarrollarse, ahora es muy difícil, pero hay una cantidad enorme de negocios que saben hacer las cosas, que tienen sus sistemas más o menos afinados, que conocen su producto, tienen buenos proveedores y controlan sus procesos, que están perdiendo oportunidades en el marketing digital, porque eso les puede generar negocio puro digital, pero también al final acaba en sus tiendas físicas. Hay oportunidades, pero déjate aconsejar, no solo por Grupo Treven, que por cualquier agencia que sepa realmente lo que hace, que hay muchas y muy buenas, y mide. Mira, para terminar, esta última frase que has dicho de esa unicanalidad y de esa importancia en tener la parte física de la online unificada, me acuerdo de una frase que dijo en una charla Mark de Shopify, que dijo, es que no tenemos que hablar de multicanal, o omnicanalidad, o omnichannel, es de un e-commerce unificado, que realmente todo sea uno, donde tengamos todos los datos centralizados y que seamos capaces de segmentar el tipo de clientes, si va más físico o si va más online, de una forma diferente, pero que el canal o la plataforma sea uno. Sí, exactamente. Pues nada más, yo me tiraría aquí 2 horas más, pero no nos dan más tiempo. Así que muchas gracias por venir. Gracias. Os emplazo a una segunda parte para tratar otros temas. Redes sociales no hemos hablado, esos negocios B2B no hemos comentado, se puede hablar de muchas más cosas. Y a los que nos oigáis, pues muchas gracias por oírnos, seguirnos y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.